Hola, ¿qué tal? Demasiadas expectativas, quizás. Bueno, me presento, me llamo Gabriel Navarrete, y firmo mi trabajo como Garbo. Le mando saludos a la gente que está escuchando afuera también. Claro, como quizás algunos creen que mi apellido es Garbo, pero en realidad es Navarrete. Y soy diseñador gráfico y soy dibujante. Estudié diseño gráfico. Trabajo como diseñador gráfico en una empresa muy aburrida. Entonces, pero me da tiempo libre para hacer dibujos y para hacer un podcast y para hacer perder el tiempo. Y claro, el podcast se llama Explicaciones Generales. A ver, vamos con la siguiente. Y lo hago con un amigo que se llama Cano Saavedra, que él es comediante, es de Concepción y es dibujante también. Y esto partió hace como 2 años, y la idea era invitar gente que dibuja a conversar sobre sus dibujos y sobre sus procesos creativos y saber un poco más qué hay detrás de los dibujos. Por lo general uno recorre una feria y va viendo como el trabajo de la gente y va viendo que tiene como un estilo o cosas que se repiten, pero a mí me llamaba la atención saber qué hay detrás de eso, por qué dibujó tal cosa, por qué, si se dedica al dibujo, un montón de cosas, pues. Entonces, para eso también fui invitando a diferentes ilustradores no tan solo de Chile, sino hay argentinos, de Colombia, no me acuerdo. Entonces, el podcast se divide yo conversando con el Cano, que aparte él es comediante, entonces más chistoso la contraparte, hablando, indagando en reflexiones sobre el dibujar, sobre las ferias de ilustración, sobre los procesos creativos. Y por otro lado está la invitación acá a diferentes ilustradores y indagamos en eso. Entonces yo hice un cuestionario donde a cada invitada le hacía diferentes preguntas, y una de las preguntas era ¿por qué creen que el ser humano dibuja? Entonces es una pregunta quizá bien básica, pero bien profunda, ¿no? Como ¿por qué dibujan? ¿Por qué se hacen festivales de dibujo? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué están ustedes acá? Como que es raro, ¿no? Como si uno lo empieza como a pensar y a remontarse como no sé, al ser humano en las cavernas, tratando como de pintar en las cavernas. Como que finalmente estamos haciendo siempre lo mismo, y era un poco hablar de eso en el podcast, pues para ese punto iba la pregunta. Entonces hay algunos que dicen que dibuja porque el ser humano se aburre y quiso dibujar, otros dicen que es para dejar una huella, y ahí cada invitado o invitada ahonda en esta pregunta. Yo creo que es interesante, ¿no? Como que cada uno se la puede hacer o hacérsela a su dibujante favorito. ¿Por qué creen que hace eso y no hacemos otra cosa? Es hasta filosófica la pregunta. Eso, yo tengo mis propias teorías. De hecho, yo creo que hay varias teorías, ¿no? Y una de las que más me gusta es como que el ser humano dibuja y pintaba en las cavernas como para dejar su huella, para decir que nosotros somos parte de este territorio, y después de 5.000 años aparecía otro ser humano y volvía a pintar un bisonte en el mismo lugar donde habían bisontes. Lo más parecido a una roca en la playa y que alguien rayó Juan y María 2025, no sé, como que siento que por ahí va un poco, o hacer un sticker y alguien lo dibuja y lo pega en algún lado, es como para dejar un territorio, ¿no? Como, bueno, a eso andaba. Esa es la introducción del podcast, y ahora quería hacer como una pequeña, mostrar rápidamente cómo divido mi trabajo de dibujo entre trabajos personales y trabajos para clientes. En el trabajo personal he hecho ilustraciones, fanzines, cómics, stickers, he participado en ferias, las subo a redes sociales, he sacado póster. Esto lo hago en mi tiempo libre. Lamentablemente no traje varias de estas cosas a la feria porque se me quedó una bolsita donde traía todas las cosas, así que
pero lo muestro acá. Este es como el estilo personal donde trabajo y desarrollo como ideas, cómics, etc. Y por otro lado está el trabajo para clientes, que claro, es más fome, pero paga las cuentas o sirve para comprarse un completo. Y para esto, claro, he trabajado para publicidad, editorial, cosas más culturales, póster. Y pretendo ahora mostrar así como unos poquitos para ir como indagando en esto. Bueno, esto es lo que explicaba. Vamos a ver si... Bueno, y este fue el primer trabajo que hice como en el 2010, que de hecho fue el segundo trabajo. Antes había hecho, me pagaron 15.000 pesos por unos dibujos que salieron en una revista, y para mí era muy extraño que me pagaran 15.000 pesos por dibujar, cosa que yo toda la vida he hecho gratis, y como que venía alguien y me decía, toma, ahí tení 15 lucas por unos dibujos que iba a salir en una revista. Después de eso me contactaron de Ripley, que para mí era muy extraño que Ripley dijera como necesito unas ilustraciones para un cuento infantil clásico, y este cuento infantil venía con unos títeres, y venía con un CD que narraba el cuento, y la persona que narraba el cuento era Felipe Camiroaga. Él narraba este cuento, entonces yo decía, muy extraño estar dibujando a los tres chanchitos, Felipe Camiroaga narrando este cuento. Pero bueno, lo hice. En esa época no sabía muy bien digitalizar estos dibujos y me demoré, lo escaneé en varias partes, pero bueno, fue el primer trabajo que funcionó. De hecho, a la gente de Ripley le parecía muy chistoso los chanchitos, los encontraban como flight. Me dijeron que eran flight, y yo se los estoy dibujando como me he visto yo, no sé, como que... Sí, bueno, eso era. Se notan hasta como las líneas, como de... No cachaba muy bien, pues, pero sirvió como para entender cómo funcionaban la entrega de archivos y un montón de cosas que después fui aprendiendo, pues, y bueno, para el trabajo de cliente en esa época... creo que siempre se mantiene el gran misterio de cuánto cobrar, si viene alguien que te pide un dibujo para tal cosa, cuánto cobrar, cómo comunicarse con el cliente. Todo esto lo indagamos en el podcast, igual hablamos de cómo cobrar. A veces no es lo mismo que te pidan una ilustración para una editorial pequeña, independiente, a que venga Ripley a contactarte, como... a veces hacer una ilustración para una cosa depende también de, no sé, pues si viene una banda grande a pedirte una portada de un disco, es diferente a una banda emergente. Entonces creo que siempre es un gran misterio cuánto cobrar. Uno quizás acá da una vuelta y hay sticker a un valor, después hay otro de otro valor. No es como, no sé, quizás los gaffiters o cualquier otra actividad tiene como estandarizado ¿cuánto sale destapar el baño? Y uno sabe que sale como tanto, ¿o no? Para el dibujante es más extraño, ¿no? Como no se sabe muy bien ahí cuánto cobrar. Es un gran misterio. Para mí es un gran misterio. Otro ejemplo para... Esto fue hace poco, es un podcast mexicano de Spotify. Y eran como todos los comediantes mexicanos se juntaron e hicieron un podcast que se llamaba La Señal Invisible. Y lo curioso de esto es que yo presenté propuestas, los dibujos, yo por lo general coloreo de una forma muy apagada, como que los colores siempre los bajo un poco, nunca son tan chillones. Yo creo que a mí me interesa mucho la identidad chilena y siento que los colores chilenos siempre son apagados. Hace un rato estuvo acá Rotten Monkey y él decía como que la paleta de colores de La Serena él la quiso como reflejar en su cómic y decía que era una paleta apagada, como nublado, y en este caso yo hice así la paleta y los mexicanos me dijeron como acá en México no pasa eso, como que acá nos gusta como los colores fuertes. Entonces hice más, parece que en la siguiente se ven, bueno, ahí están los bocetos, ahí están las primeras paletas de colores. Y después la final, claro, quedó con los colores mucho más chillones. Quedó así, como que para mí es demasiado fuerte, ¿no? Yo no hubiera hecho eso
para mi estilo personal. Y en el estilo personal hago todo lo contrario. Blanco y negro, dibujos más simples. Aquí estaba como indagando en un estilo, como una vez fui a ver una exposición de arte popular. Entonces era gente que no había estudiado arte y que sí hacía arte. Entonces eran trazos bien simples, como bien gruesos, como si fueran grabados. Entonces para mí, justo en esta época, estaba en un bloqueo creativo, no sabía qué dibujar, pero aún me quería mantener dibujando. Entonces lo que hacía era con la mano izquierda tratar de hacer unos personajes y después solamente engrosaba esas líneas y la iba como rellenando. Entonces era un ejercicio como de, estoy en un bloqueo creativo, no sé qué dibujar, pero aún así me voy a mantener en la actividad de dibujar. Era como obligándome a... Creo que hay más ejemplos, parece. Claro, cosas así. Como que yo decía, ya tengo un recuerdo de mi mamá yendo a comprarme unas láminas de un álbum de Topollillo. El caballero que me vendía las láminas vivía cerca de un sauce que está ahí arriba. El caballero después murió, no pude comprar más láminas. Eso era como que pensaba en esas cosas y lo dibujaba con la mano izquierda, así, sin pensarlo mucho. Y luego iba rellenando esto como bloques gruesos. Entonces me mantenía dibujando, aunque no sabía qué dibujar, po. Es como una actividad así. Después empezó a agarrar vuelo esto, como los trazos más gruesos. Y lo relacionaba mucho como al arte popular chileno. Vamos con el siguiente. Bueno, hay más ejemplos. Y luego en el trabajo personal salió este cómic que se llama La Lechera, que está editado por Desastre Natural. Y claro, Gabriela Pizarro es una folclorista que es al nivel de Margot Loyola, Violeta Parra. Y está Gabriela Pizarro y tenía este disco. Y en este disco viene una canción que se llama La Lechera, que se trata de una mujer que trabaja ordeñando vacas y que se enferma, tiene fiebre, pero su jefe la obliga a ir a trabajar. Y la señora va a trabajar, pero muere en el trabajo. Su patrón la obliga a ir a trabajar, que tenemos un encargo, le dice. Pero la señora, a pesar de que tiene fiebre y todo, va y fallece en su trabajo. Finalmente el patrón arranca y claro, y a mí me recordaba un poco, antes de estudiar diseño, yo tuve hartos trabajos bien explotadores y me recordaba un poco. Yo decía, esta canción es súper antigua, pero aún se mantiene muy vigente. Yo digo como que en Chile la explotación todavía existe. Y acá el estilo que les mostraba anterior, que empecé a hacerlo desde un bloqueo creativo, lo empecé a usar en este cómic. Entonces la señora, que es la lechera, en sus recuerdos y en sus delirios de fiebre, cambia el estilo de dibujo y se transforma en estos trazos gruesos. Y yo decía, claro, los sueños de fiebre, los sueños cuando uno tiene fiebre o recuerdos, son así. Para mí eran así, como medios difusos, como a veces uno como que se acuerda de algo, pero se acuerda de algo muy puntual y no se acuerda como de muchas cosas, ¿no? Como los recuerdos son así, medios difusos. Entonces, claro, la señora ya, por ejemplo, está arriba recordando y recuerda acá a su madre con su hermana. Entonces el cómic jugaba con eso. Aquí estaba con fiebre y acá recordaba quizás el diablo como atacándola y después volvía la imagen como a la realidad. Ese cómic habla de eso y puse este dibujo porque para mí simboliza como que me gusta harto la identidad chilena. Entonces es una búsqueda constante de... por lo general los chilenos creo que no sabemos muy bien cómo somos. Entonces estamos siempre mirándonos, estamos siempre preguntándonos cómo somos. Esto también lo abordamos en el podcast. Por lo general siempre cuando es el 18 de septiembre o Navidad, siempre los noticiarios dicen ¿qué comen los chilenos para el 18? ¿Qué regalan los chilenos para Navidad? Entonces hay una siempre constante búsqueda de quiénes somos y a mí me gusta en esa búsqueda representarlo en los dibujos. Entonces, claro, yo decía,
nadie nunca creo que ha dibujado ese paso que hacemos todos como para Año Nuevo. Y lo dibujé. Así que, bueno, vuelvo a trabajo para clientes. Esto es muy, muy extraño, creo que nunca lo he mostrado en unas charlas y de hecho nunca se lo he mostrado a nadie. Se trata de una vez, me contactaron de WOM que necesitaban las puertas para las oficinas. Ellos tienen como oficina y a cada puerta querían hacer una ilustración que tenga que ver con los memes que ellos hacen. Entonces yo veo los memes de WOM y digo, son muy fome, son una lata, no es mi humor. A veces son hasta ofensivos, no sé, no me parecen bien. Pero bueno, es trabajo y hay que hacerlo. No lo publico en mi Instagram, no lo publico en redes sociales, pero está ahí en las puertas de la oficina. Y a ver, puse más ejemplos, parece. Ahí están las puertas, no es mi tipo de humor, aviso, pero ellos estaban felices, pues, como que un chiste hecho dibujo. Pero por lo general yo siempre digo que el ilustrador es como un sastre, como que viene alguien y te pide como que hagas como un abrigo, le pongas como unos botones, unos colores. Uno dice, ya, yo no me pondría este abrigo, entonces uno igual lo hace porque lo sabe hacer y después le pasa el abrigo a la persona y que se lo pongan ellos, ¿cachai? Yo no voy a andar con ese abrigo mostrando, es como lo que uno sabe hacer y lo hace nomás, pues. Acá hay otros ejemplos. No me enorgullece tanto, pero tan bonito igual, tan chistoso. Y lo que mejor pasa, en contrario a lo otro, es cuando el trabajo para clientes se mezcla con propósitos personales. Entonces ahí salen cosas como afiches para música. Yo siempre he querido ser un músico, pero soy muy mal músico. Entonces, a través del dibujo, de alguna forma me ha acercado a la música. Entonces, si viene este Broncoyote que me pidió un afiche y una gráfica para un lanzamiento y después para un videoclip, entonces yo digo, ya, si yo lo puedo hacer, me gusta la música de él, vamos, hagámoslo, bacán. O esta era una web serie también de comedia y claro, también me parecía muy buena y hago el afiche para eso. Entonces ahí es lo mejor que le puede pasar a un ilustrador cuando se mezcla lo que te gusta versus lo que tú haces. Y más encima que te paguen por eso, es lo mejor, yo encuentro. Acá hay más ejemplos de afiches para ferias. Por lo general, cuando pasa esto que viene un cliente y te pide como que hagas una gráfica para esto, por lo general nunca hay un trato como de plata de vuelta. Siempre es como, el afiche para la feria y participáis gratis. Como, ya, perfecto, como... creo que es el mejor trato. Yo actualmente estoy haciendo afiches para un cine independiente en Santiago que se llama Nexo Cinema. Y también yo les dije, yo le hago las gráficas durante todo el año y ustedes me dan entradas. Entonces hay un intercambio, hay buena onda. Yo trato siempre de hacer eso, como de no sé, viene alguien que tiene un emprendimiento y le puedo hacer una gráfica, bueno, lo hago, ¿cachai? Como una banda que me gusta, me pueden regalar entradas, listo. Bacán, te hago el afiche, imprimámoslo. Siempre mantengo ese espíritu como darle para adelante, como hagamos un póster, hagamos una polera. Entonces es como de alguna forma ser músico sin ser músico. Creo que me parece muy bacán. Acá, bueno, otro ejemplo de cosas personales, esto se llama La Balserita, que también, una revista de unos amigos que quieren sacar un cómic y me invitan, yo les digo ya, yo lo hago feliz. Entonces era la historia de Carolina Paté, que es esa niña que se supone que viajaba a su colegio sobre esa balsa. Eso salió en las noticias, la niña después vino como que la llevaron a La Moneda, la recibió la presidenta, pero la niña nunca le sacaron la foto, como que se puso ahí, le sacaron la foto y nunca fue... ella nunca iba al colegio así. Lo que pasa es que ella vivía en un puerto, entonces andaba un alcalde candidateándose y le dijo al fotógrafo, sácale una foto, y la pusieron ahí y él después dijo, vamos a poner más seguridad y cosas así. Pero en realidad nunca pasaba eso. Entonces mi idea del cómic era que acá se ve, por ejemplo, la balserita, después se ve que está el alcalde que la ve,
Y después el alcalde le empiezan a contar una historia muy oscura, el sector donde vivía ella, hubo una matanza cuando llegaron los españoles, se volvía bien oscura la historia, después volvía de nuevo al alcalde y después la niña volvía al colegio. Entonces mi idea era del cómic como que se fuera volviendo cada vez más oscuro y después saliera. Que yo decía que era como una metáfora de todo lo que pasa en Chile, como que a veces por lo general uno ve un lugar, pero si te empezás a conocer la historia de ese lugar te das cuenta que se va volviendo más oscura, más oscura. Cuando hice esto yo vivía cerca de un lugar donde había sido un centro de tortura, entonces yo pasaba por ahí a comprar el pan y después empecé a saber la historia y claro, mucho más oscuro, pero uno igual termina en la casa comiéndose un pan con palta. Entonces esa era la vuelta que yo decía que pasa en Chile, como que siempre se tapan las cosas, si uno escarba un poco se vuelve más oscuro. Creo que hay más, parece. Ahí está el cómic de la balserita. Entonces está el alcalde ahí, conversaba. Era un poco una metáfora de eso. Ahí está el alcalde, alguien le está contando como la historia del lugar y acá se empieza a volver más oscuro, indígenas cortándole la oreja, pero después volvía a la balserita. Bueno, esos son algunos ejemplos. Por lo general me he dedicado al dibujo sin mucha expectativa a lograr cosas. Pero como decía antes, uno es un sastre y creo que si puede hacer las cosas, las hago como con entusiasmo, sin a veces esperar dinero a cambio, sino como entradas, como les decía, como creo que el dibujo me ha traído como esas cosas bacanas. Y a propósito de esto, a ver, volvamos un poco a esa... En el año 2017 puede ser, Javier, ¿me informa? ¿Sí? 2018. Claro, me invitó Frijol Mágico y yo me daba cuenta, había venido a hacer unos talleres, parece, a Coquimbo. 2016. Wow. Entonces yo me daba cuenta que había harta gente haciendo cosas, como harto dibujante acá en la región, pero lo que más me llamaba la atención es que todos tenían, o la mayoría, un estilo muy local. Como que rescataban historias locales y a mí me han invitado harto a varios lados de Chile y me daba cuenta que acá pasaba eso. O sea, en todos lados hay dibujantes, pero acá hay como... Yo veía que había como una intención de rescatar las cosas de acá. Entonces por eso es un poco entre medio en broma, porque yo digo, ¿quién puede poner este título? ¿Cachai? La capital de la ilustración. Yo dije, bueno, quizá no hay ninguna institución que lo pueda poner. Pero yo dije, pongámoslo nosotros nomás, como un poco con la autogestión. Como que a mí me mueve harto la autogestión también, como hacer fanzines, cómics. Si no se puede contar con un fondo, juntamos plata de alguna forma. Eso es lo que me mueve. Entonces, nombrar a La Serena como la capital de la ilustración me parecía un poco claro, suena como un chiste, porque es como suena pomposo. Pero, ¿por qué no? ¿Cachai? Como... Si nadie lo puede nombrar, quizás nombrémoslo. Y me parecía como interesante ese rescate y lo curioso es que todavía lo veo también. Como que vengo a la feria y veo que hay gente que está haciendo cómics de la región, hay un estilo particular, hay una paleta de colores, como decía antes. Entonces me gusta que se mantenga ese título y que se siga manteniendo el mito. Suena como un mito, pero claro, si alguien viene a decir como, oye, es verdad, mentira, da lo mismo, ¿no? Como que es bacán que se mantenga eso. Bueno, y claro, y para terminar, puse como una especie de manifiesto que dice como que mi objetivo siempre ha sido dibujar y que todo lo que ha traído como consecuencia es como por añadidura finalmente. Que los chiquillos acá se autogestionen o organicen este festival y me inviten. Como que son como cosas que ha traído el dibujo sin querer un poco. Como que no he buscado vender más o que mi trabajo sea más conocido. Como que solamente he dibujado y eso ha llevado a cosas que todo lo que trae me parece una suerte, me parece bacán. Y eso, y pongo como resumen como dibujar y poner dibujo en diferentes lados, como
como en un afiche, en un sticker, en donde sea, como que... Y creo que el espíritu que comparte la gente en la feria también, como de hacer una polera, hacer un sticker, hacer un póster, que alguien venga, le guste ese trabajo, lo compre. Me parece maravilloso que pase eso en general, en todos lados. Eso, un poco ese es el espíritu del podcast, de lo que hago, y eso sería. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere...? O aquí el mediador. Acá te paso. Alonso, también gran dibujante de la región, ¿lo conocen? Hola, bueno, Sí. para mí este momento es como ir a Disneylandia ahora. Gabriel Garbo es como, para los que ilustramos, los que dibujamos, es como un referente. Uno siempre como se pregunta, ¿en qué estará Gabriel Garbo? ¿Qué proyecto estará haciendo? Porque uno como que ve que él está como en una avanzada, así como que está en un paso más a lo que uno está proyectando. Y por eso mismo, y esta oportunidad de poder preguntarle, siguiendo tus como procesos, hemos visto, claro, que has buscado como una suerte de estudio de lo que es la chilenidad, por así decirlo. Y uno cuando ve tus dibujos, tiene como esa reminiscencia del autóctono, por así decirlo. Puede tener como algo entre tal vez el cartelismo de la UPE de esa época, o las pinturas, los murales, lo mismo que tú decías de las líneas gruesas, del fileteado que se hace en la graffiti. Uno percibe como lo autóctono, o reconoce como los iconos de algunos logotipos de productos muy cotidianos, como por ejemplo la mapuche de los productos de lácteos. Y en ese sentido, yo quisiese preguntarte, ¿qué has logrado como sintetizar, por así decirlo, en tu estudio? Porque también has tenido como estudios de las producciones audiovisuales en Chile, sobre todo de Raúl Ruiz. Y has tenido algo como una visión que has podido como eso extrapolarlo a los trabajos que has realizado en tus cómics, ese tipo de producciones. Claro, sí, como decía antes, como que una búsqueda constante lo de la identidad chilena. Yo creo que de alguna forma todos como que lo tratamos de vislumbrar un poco. Al principio me acuerdo que lo forzaba un poco, como que buscaba dibujar un Arturo Prat, hacer un cómic de Arturo Prat, un cómic de algo muy chileno, como que los iconos chilenos, como que uno dice ya, la chilenidad está en la empanada, en la cueca, son como iconos que no han impuesto igual. Pero yo me di cuenta en un momento que no tenía que forzar eso, sino que solamente buscarlo en otros lados y liberarlo un poco, ¿no? Como un rescate a lo cotidiano, lo que se puede ver desde tu obra. Es como, yo recuerdo también lo que hablaba Borges, de que él veía cómo se desarrollaba la mitología griega en el acontecer cotidiano de la gente argentina. Entonces uno puede ver, claro, que de la misma historia de los que nos pasa a uno, se puede ver como una magnificencia que no se valora en sí, por ser algo tan normal. Claro. Sí, yo trato como de no forzarlo y de hacerlo más como de la guata, como por ejemplo los trazos, o a veces coloreaba cosas como por lo mismo de las paletas de colores de la ciudad, ¿cachai? Como que yo vengo de Puente Alto, y en Puente Alto el color más barato con el que pintaban las instituciones municipales es como un amarillo mostaza. Entonces, de alguna forma lo tenía en mi inconsciente y empezaba a colorear con amarillo y blanco y negro. Raúl Ruiz, como decías tú, como que es una chilenidad como que se nos hace extraña, pero que realmente es también, pues. Es chileno, pero ¿cachai? Como no forzarlo, yo encuentro. Como... Claro, de hecho, lo mismo de Raúl Ruiz, él mezclaba el folclore con lo cotidiano. Pasaban cosas como bordeando como tal vez como el realismo mágico, pero llevado hacia como el folclore y la religión católica, hacia el lado como campestre, que probablemente haya sido como el pulmón de la identidad sí, nacional, por así decirlo.
Sí, pero claro, como te decía, como que yo creo que la clave no está en forzarlo, como en decir, voy a dibujar chileno, ¿cachai? Porque ahí aparecen como, ya voy a dibujar un guaso, o voy a dibujar un condorito, o... Yo creo que la gracia es como que surja nomás, ¿cachai? Como que salgan porque sí, como porque si lo forzáis yo encuentro que se siente un poco como medio falso. Por eso te preguntaba que, por ejemplo, yo hice el icono de la capital de la ilustración, por eso te preguntaba si en La Serena la gente sentía que el faro era un icono que lo representaba, porque, claro, si yo lo miro desde fuera digo, el faro. Pero quizás para la gente de acá dice, no, es el faro, otro edificio, po. ¿Cachai? O más que un edificio puede ser una palabra, una comida, ¿cachai? Como que yo en mi tontera hice un faro con un lápiz, porque claro, pero si tú por ejemplo hicieras el logo de la capital de la ilustración sería otro, ¿cachai? Como... Pero, sí, no sé. Yo creo que está ahí como en habitar el lugar donde uno vive y estar como atento, estar como salir a la calle, estar como pendiente de la gente como habla, de los colores, de las cosas que pasan. Creo que es un constante habitar Chile, ¿cachai? Como estar así como pendiente. El lenguaje chileno es como una proeza, yo encuentro comunicarnos entre nosotros, como que las ideas quedan ahí en el aire. Tengo que estar diciendo cachai constantemente para ver si tú me entendiste lo que yo estoy tratando de hablar. Es otro tipo de español, pero no nos damos cuenta, pues. Es como, a veces es bueno como mirar desde afuera y decir como esto es lo que pasa, esto es ser chileno, es extraño igual, así como, por eso nos llama tanto la atención cuando aparecen noticias como un chileno campeón de Mortal Kombat en tal lado, porque uno dice, somos chilenos, porque de alguna forma nos da una identidad que no sabemos muy bien qué es, pues yo en un momento asumí que no sabemos muy bien quiénes somos. ¿Cachai? Como que somos muy diferentes a todos los países de Latinoamérica. ¿Crees que esa misma incógnita te empuja a la búsqueda y crear cosas? El misterio, para mí el misterio es súper importante, como la búsqueda del misterio, todo lo que esconde el misterio. De hecho, para mí mis dibujantes favoritos de Chile son personas que encuentro misterio en ellos, ¿cachai? Que digo, por ejemplo, hay un dibujo tuyo y yo digo, no sé por qué me gusta este dibujo, no lo entiendo, pero por eso me gusta, ¿cachai? Como, igual acá, ¿cachai? Como que me doy una vuelta y veo algunos dibujos y digo, sabes que no entiendo esto, pero me gusta por eso, ¿cachai? Como el misterio, yo creo que ahí hay algo ahí, como un gustillo. Oye, y otra área que me interesaría como preguntarte, aprovechando, tú llevas mucho tiempo igual como en el asunto de la divulgación, no sé si algo que te nace o fue como la colateral a tus prácticas del dibujo, porque tú, desde Nerdix, o por lo menos yo comencé a verte de Nerdix haciendo podcasts antes de que se popularizaran los podcasts, ahora con explicaciones generales. Hay una beta en ti de la divulgación del oficio del dibujo, de la ilustración también. ¿Ha sido como algo enfocado o ha sido colateral a la práctica en sí? Sí, yo creo que eso lo he buscado, porque considero que, a propósito del misterio, hay misterio en cada dibujo. Entonces, de alguna forma quería saber cómo qué había detrás de lo que pensaba cada dibujante. Y sí, pues sí, me ha interesado como siento que igual es medio inexplorado. Como que por lo general uno dice, son dibujos, son stickers, pero ¿qué hay detrás de eso? De repente un pequeño trazo, una pequeña trama, un color, son decisiones que uno toma y que, no sé, la persona, el cliente o la persona que compra acá dice, está bonito. Pero un color al lado de otro, ¿por qué decidió poner eso? ¿Cachai? Como que hay un misterio ahí y eso me llama mucho la atención y entrevistando como a diferentes dibujantes me he dado cuenta que hay cosas que se van hay cosas que son parecidas, ¿cachai? Como que incluso desde temas muy cotidianos como dibujar a tal hora del día, no sé, lo que ven a futuro en su vida, ¿cachai? Como que todas esas cosas que uno no ve a través del dibujo es interesante para mí como indagarlo y buscarlo y creo que la gente, hay gente que escucha el podcast y que viene de otra área, no sé, gente que estudia neurociencia y que
encuentra en el podcast y en los procesos creativos cosas que le hacen relación a su área. Hay gente que es músico, que trabaja en audiovisual, gente que no está relacionada al arte y que escucha el podcast y encuentra de repente similitudes en los procesos creativos que por lo general uno hace por defecto y que todos los dibujantes acá hacen por defecto. Encuentran similitudes en lo que hacen, ¿sí? Como en la ciencia. No sé, es muy loco indagar así. Me recordó también otro podcast que tú hiciste del Tesseractor. Y eso también lo estaba vinculando como el misterio en sí. Y bueno, también todas esas horas de diálogos que han hecho y que a uno lo acompaña cuando dibuja en la noche, que pone ahí como para hacerse compañía, porque también el dibujar es un acto súper solitario, por así decirlo. Y agradecer toda la pega que hay hecho en cuanto a divulgación, en compartir con los procesos. Y muchas gracias, Gabriel, por haber estado aquí en el 15º festival. No, gracias a ustedes por la invitación. Y qué bueno que, claro, es un trabajo solitario y qué bueno que acá los mismos dibujantes solitarios se muestran a la gente poniendo en práctica todas sus herramientas sociales que a veces son escasas. Me parece bacán a ustedes como organizadores. Y eso, pues les agradezco de nuevo la invitación. Agradezco que sigan manteniendo vivo el mito de la capital de la ilustración. Es que hemos robado mucho con eso, no podemos dar pie atrás. Ojalá que los otros dibujantes se lo apropien también, me parecería bacán. Claro, ya. Muchas gracias, Gabriel. Bacán. Un aplauso para él.